hoy el presidente Pedro Castillo ha dado la primera entrevista a un periodista internacional. ¿Cómo estás, Carlos Navega? Vamos a compartir contigo alguna de las experiencias previas porque esta entrevista todavía no ha salido a la luz. Lo cierto es que se han hecho adelantos, pero escuchemos lo que dijo esta tarde el propio presidente en Chorrillos a propósito de esta entrevista que le ha hecho el periodista de la cadena CNN. En la mañana de hoy he tenido una entrevista y bueno, más que entrevista, me he quedado sorprendido de algunas preguntas que se me hacía que nada importante tiene para el país. Que Bruno Pacheco, que Zarratea, que todas las cosas, cuando estas cosas las tenemos muy claras. Acá no hemos venido a robarle un centavo al país, hemos venido a contribuir al desarrollo de este país. Y las cosas que son de investigación, ahí están. Bueno, evidentemente no sé qué compartes tú de reflexión sobre esto que ha dicho el presidente. Es como poner, digamos, el parche antes de ver la entrevista, pero lo cierto es que parecía incómodo el presidente a propósito de la misma, ¿no? ¿Cómo estás, Mónica? Sí, es una entrevista que al parecer no le ha gustado nada al presidente Castillo. ¿Y por qué? Porque minutos antes se conocía pues algunas reflexiones también del periodista que lo entrevistó, en el que decía que Pedro Castillo se muestra como una persona que tiene muchos problemas de comunicación y que además le llama la atención que a cada pregunta siempre responde con lo mismo, referencia a que solamente le debe explicaciones al pueblo. Entonces, más o menos entendemos cómo se ha llevado adelante esta entrevista, ¿no? Ciertamente, a mí me han sorprendido los adelantos en cuanto a las preguntas que le ha hecho el periodista, cosa que además coincido en el fondo de las mismas. Cuando el presidente se queja de que le preguntan por Bruno Pacheco o Zarratea y entiende él que no son preguntas importantes, evidentemente sí que lo son, porque tienen que ver con personas vinculadas o que han estado vinculadas con el jefe de Estado. Pero el periodista Fernando Rincón... Personas de su entorno. Claro, el periodista Fernando Rincón, lo que también ha sorprendido y le ha sorprendido a él, dice, lo que más le ha llamado la atención al periodista es que él tiene un bajísimo nivel comunicacional, algo sumamente duro en una expresión de esa naturaleza. En algún momento también le pregunta, esa pregunta ha salido en las redes sociales, dice, ¿es usted incapaz de encontrar las personas idóneas alrededor suyo para que puedan gobernar con usted? Y claro, el presidente habla de puertas abiertas, ¿no? Parece no entender bien la pregunta. De ancha base. Así es, él hace referencia a que somos un gobierno de ancha base y que todos los peruanos son pues bienvenidos en cualquier contribución que tengan con el gobierno. Es ahí que el periodista le vuelve a preguntar y le dice, ¿qué tuvo que ver Vladimir Cerrón con los nombramientos en su gobierno? Es ahí que recién se refiere a Vladimir Cerrón, lo que el periodista le quería preguntar en la primera pregunta, pero al parecer el presidente estaba un poco desconcertado en ese momento. Ciertamente, y también en algún momento el presidente le responde ante otra pregunta directa y lo que le pregunta es si cree que va a terminar su mandato. Él dice que, por supuesto que voy a terminar mi mandato, él señala Pedro Castillo y vuelve a decir algo que ha reiterado, porque por ahí no van las preguntas, dice, no voy a robarle ni un centavo al país. Evidentemente, o sea, hay que pensar que esa es la intención de cualquiera, más allá de las circunstancias que se hayan dado a lo largo de la historia política del país, ¿no? Pero es reiterativo en esa respuesta. Y nos dice, pues, así es, y nos dice, pues, el pueblo es el que me ha colocado en el gobierno y yo voy a terminar mi mandato porque el pueblo lo quiere. Y señala que no hay ya disgustos en las fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso como para tentar una nueva vacancia, cosa que tampoco es muy cierta, ¿no? Bueno, evidentemente parece que él tenía una idea completamente distinta de lo que podía ser que evidentemente para él pueden no ser tan importantes, pero para el país sí que lo son, ¿no? Y a nivel internacional, esta entrevista va a tener una repercusión muy grande, ¿no? Sí, claro. Y una de las últimas preguntas que le hace es si es que hay dos agendas en Perú Libre, ¿no? Que Guido Bellido se ha encargado pues de separar finalmente a el partido de gobierno y él dice, y es muy importante lo que dice, pueden haber discrepancias, pero al final esto es lo que nos está fortaleciendo.
yo no veo cuál es la visión de Pedro Castillo respecto a lo que está pasando en su gobierno, ¿no? Acaban de retirar a su vicepresidenta. Y al final, solamente para concluir, en otra de las apreciaciones que tiene Fernando Rincón, el colega periodista de CNN, aparentemente le hace una pregunta sobre una evaluación de una salida al mar para Bolivia, y hay una respuesta extraña, porque no es una respuesta contundente, ¿no? El tema de lo que representa un presidente frente a la soberanía nacional, ¿no? Y habla de que dependerá del pueblo. Cuando le preguntan eso a Fernando Rincón, él dice que él está muy confundido con lo que responde por la política exterior el presidente Pedro Castillo. Así que tiene, digamos, varios ángulos y varias aristas importantes, ¿no? Es algo que no escuchábamos, pues, respecto a la salida al mar de Bolivia desde el gobierno de Ollantumala, también muy cercano a este grupo, digamos, chavistoide, ¿no?, en aquel momento. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Estaremos atentísimos a toda la entrelínea, digamos, de esta entrevista, que parece que tendrá muchas repercusiones, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Muchas gracias. Hasta mañana. Nos reencontramos.